Hola iglesia, buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que hemos dispuesto nuestro corazón para venir a adorarle al Señor. Bienvenidos a MCI Cancún, Misión Cristiana Internacional. Gloria a Dios por sus vidas y voy a invitarlos en esta mañana a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 20. Una oración, aquí la oración de el rey David, y dice así el Salmo número 20, versículo 1. Y escuche y ponga atención, es palabra de Dios, palabra que trae bendición a nuestras vidas. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Jehová conceda todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Qué hermosa palabra, dice la palabra de Dios, amada iglesia. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros flaqueamos, que también nosotros nos caemos, pero nosotros nos levantamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que dele un fuerte aplauso desde su lugar y prepárese para recibir la palabra, prepárese para oír ese mensaje que proviene desde el mismo corazón de Dios, ¿verdad? El Señor siempre está ahí listo, el Señor siempre está pensando, preparado para darnos esa bendición que anhelamos y que nuestro corazón desea. Hermanos, Dios les bendiga, dejo el lugar a la palabra del Señor. Bendiciones y póngase muy atento, olvídese de lo que le rodea, concéntrese y escuche la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Doy el lugar a la palabra. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Qué gusto poder estar con ustedes y poder tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios el día de hoy. Hoy el Señor habla a nuestros corazones por medio de esta palabra, la cual se titula El discípulo que practica lo bueno. Nosotros, como objetivo principal de esta enseñanza, es ser discípulos guiados en todo momento por el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y es importante recalcar que un discípulo es aquel que imita, que replica, que hace lo que su maestro ha visto que él hace. Tú y yo somos discípulos del gran maestro que es Jesucristo. Por lo tanto, su vida es el mismo ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, la palabra de Dios nos habla ahí en la tercera carta de Juan, la cual solamente tiene un capítulo, donde el apóstol Juan habla específicamente a un personaje el cual se llama Gayo. Este era un anciano de la iglesia. Entonces el Señor nos habla y nos replica y nos enseña a que podamos nosotros llevar a cabo lo que su palabra dice. Pero antes de ello vamos a orar y dedicarle este tiempo para que el Señor nos hable en nuestros corazones. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de palabra, que tú seas hablando a través de mí, que sean tus palabras oportunas en cada corazón de los que escuchan o escucharán este mensaje, que tú seas llenando nuestras vidas, nos capacites y que nos permitas ser verdaderamente imitadores de ti en todos los sentidos. Te damos gloria y honra
Y en tu nombre, Señor, escuchamos esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en la tercera carta de Juan nos enseña tantas cosas, de los cuales yo hoy hablaré 5 puntos específicos, de los cuales tú y yo, como discípulos de nuestro amado Señor Jesús, tenemos que imitar. Punto número 1. ¿Qué es lo que nos enseña como introducción en medio de todo esto? Es que el apóstol Juan, el amado, el discípulo amado por nuestro Señor Jesús, todo lo que él aprendió en el trayecto, en el conocimiento, en el tiempo que pasó con el Maestro, con Jesús, ahora él mismo reproducía eso con sus discípulos. Lo cual hoy nos lleva a cabo a que tú y yo tenemos que también ser discípulos que ayudan a otros a que también puedan ser discípulos del Maestro, que es Jesús. Dice el punto número 1 que es buscar ser como Él, como el Maestro, como nuestro Padre espiritual. En este caso, Juan fue el discípulo amado, pero ahora se había convertido en un padre espiritual. ¿Qué es lo que nos pasa en la actualidad? Muchos de nosotros hemos visto a una figura, puede ser un anciano, puede ser un hermano el que nos llevó a los pies de Cristo, inclusive puede ser el pastor o alguna persona que ha intervenido para que nosotros podamos conocer de Cristo. Entonces vemos esa figura y tratamos de verla y admirarla, pero también imitar su manera de vivir, de conducirse, de hablar, sus enseñanzas. Ahora el apóstol Juan se estaba vaciando. Él ahora, siendo un padre espiritual, ya lo que había aprendido de Jesús, el Señor Jesús, ahora él estaba reproduciéndolo. Lo cual nosotros tenemos que aprender a conservar lo que la palabra de Dios nos enseña de nuestro gran Maestro. Tenemos que imitarlo y ser como Él. Mira lo que dice en el verso 1, ahí en tercera carta de Juan, verso 1 y 2. Dice que habla el apóstol Juan, dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Vemos cuánto se deleitaba el apóstol Juan en que sus discípulos caminaran en la verdad en la cual él estaba caminando, porque él conoció la verdad. Ahora a nosotros nos corresponde caminar en la verdad como discípulos del gran Maestro que es Jesús. Caminar en la verdad es caminar de acuerdo a los preceptos y conocimiento de la palabra de Dios, imitándolo en todas las áreas. En nuestro comportamiento, en la forma en que nosotros hablamos, la forma en la que nosotros actuamos delante de las personas, aún no estando delante de nadie, nuestra moral interna y externamente debe de ser siempre sujeta a ser como el Maestro. Tú y yo tenemos que buscar ser más cada día como Él, a que podamos menguar para que Cristo sea centro de nuestras vidas, centro de nuestros hogares, centro de nuestros trabajos, centro de las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos. Tú y yo tenemos que ser imitadores totales de Él. Porque qué bonito es ver cuando un niño tiene gestos, tiene palabras, tiene gesticulaciones similares al del Padre. Y esto se da a causa de la constante comunión que existe entre el Hijo y el Padre. Tú y yo queremos parecernos a Jesús, tenemos que estar cerca del Maestro, cerca de Él. Estar cerca nos permite conocerlo a Él, conocer su voz, escuchar su voz y actuar de acuerdo a su voz. Amada iglesia, el Señor nos está enseñando a que tú y yo tenemos que permanecer conectados a la fuente,
verdadera, que es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad. En Él se halla la vida eterna. Por lo tanto, nuestra manera de caminar debe estar dirigida totalmente a lo que Él hizo, la manera en la que Él se condujo, la manera en la que Él caminó. Punto número 2. No solamente se trata de buscar ser como Él, sino también dar un buen testimonio y reflejo del amor de Dios. Y el apóstol Juan tenía experiencia de eso. Conocimos al apóstol Juan sin ser aún transformado, donde lidiaba inclusive por querer tener una posición, sin importar que estaban los demás ahí escuchando. Qué impresionante, porque él junto con su hermano se acercaron al maestro y le preguntaron: ¿quién se sentará a tu diestra y a tu izquierda? Su manera de pensar era más carnal que espiritual. Pero cuando él en verdad conoció al maestro, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, su vida dio un giro total. Que cuando ahora él estaba en posición de ser maestro, enseñaba la virtud de saber amar como Cristo amó. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a dar un buen testimonio, mostrando en todo momento el amor de Cristo. Muchos de nuestros problemas en la actualidad no se resuelven a causa de nuestro orgullo, porque no aprendemos a tener el corazón de Cristo. Si nosotros anduviésemos en totalidad conforme al corazón de Cristo, los problemas poco a poco se desvanecerían, porque no aprendemos a amar como Él. Mira lo que dice en la tercera carta de Juan ahí mismo, pero en el versículo 3 y luego de ahí en el versículo 6. Versículo 3 y luego de ahí versículo 6, y dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andabas en la verdad. Qué precioso, qué imponente es una vida de testimonio cuando nosotros andamos en verdad. El apóstol Juan estaba elogiando a Gayo. Qué precioso es que nuestro Señor te elogie, diga: wow, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a causa de andar en la verdad, a causa de vivir en la verdad que es Cristo Jesús. Qué preciosa manera de expresarse y de decir: llegaron a mis oídos que tú has vivido y has actuado conforme a la verdad. Qué hermoso. Hoy el Señor nos dice: tú y yo tenemos que ser aquellos como un perfume agradable. Qué padre es que cuando vas a un lugar y usas una fragancia muy hermosa, muy de un buen sentir, la gente te elogia. Tu vida, tu testimonio, tu manera de actuar debe ser como ese perfume. Que las personas se sientan atraídas porque tú andas en la verdad. Se sientan atraídas en querer imitar lo que tú estás imitando. Decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Tú y yo debemos de ser imitadores de Cristo para que la gente posteriormente nos imiten, pero no nos van a imitar de acuerdo a nuestra semejanza, sino de acuerdo a la imagen del unigénito Hijo de Dios que ha sido plantada en nuestros corazones. Es una gran diferencia comprender que no eres tú, sino es Jesús a través de ti. Y eso lo había comprendido muy bien el apóstol Juan.
Y era algo que estaba transmitiendo a sus discípulos. Ahora Gallo, su discípulo amado, estaba replicando lo que él había enseñado, pero a su vez estaba replicando lo que había aprendido de su maestro directamente, que era Jesús. Tú y yo tenemos que ser iguales, imitadores. Mira lo que dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje. El apóstol Juan le había dado encomiendas a Gallo de estar a cargo de una iglesia. Tú y yo posiblemente no tengamos un cargo de esa magnitud, pero tú tienes en tu vida un cargo muy importante, que es marcar la diferencia de las personas que te rodean. Donde tú te plantes, tú tienes que ser en esencia como Jesús. En esencia, nuestras cualidades deben reflejar lo más precioso que es Cristo Jesús. Si tú no estás andando en la luz, si has dado un mal testimonio, tenlo por seguro que aunque tú compartas la palabra de Dios, esas personas no van a estar en la verdad porque tú no andas en la verdad. Tu vida debe de ir acompañada no solamente de tu testimonio, sino aún lo que tus labios profesen de la verdad. Deben de ir tomadas de la mano, tanto lo que tú digas como lo que tú hagas. Tiene mucho peso cuando tú hablas, pero también haces. Número 3. ¿Cómo debemos de andar como discípulos? Andar en todo tiempo en la verdad. Esto es seguir la luz de la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la misma voz que nos permite nosotros andar y conocer más de Dios. Continúa diciendo ahora en el versículo 4, aquí en la tercera carta de Juan. Ahora en el versículo 4 decía el apóstol Juan a Gallo, le dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el oír, escucha bien, que mis hijos andan en la verdad. Hoy el Señor nos dice de esa manera: no tengo mayor gozo que este, que el saber que mis hijos, tú y yo, andemos en la verdad. Y esto se traduce en cumplir su palabra. Una vez escuchaba a una persona que me dijo: yo no abro mi Biblia porque si la abro y la leo, no me va a gustar lo que dice ahí. Y muchas veces dejamos la Biblia empolvada, ahí arrumbada, y no la vivimos y mucho menos la practicamos. No la leemos y no la escudriñamos. Tú y yo hemos sido llamados a caminar como Jesús caminó. Pero ¿cómo vamos a saber si no la leemos? Qué bello es saber que el Señor Jesús, cuando tú practicas, cuando tú vives, cuando tú haces lo que Él ha dicho que hagamos, te diga: me complazco, me gozo, me alegro, me regocijo en que andes en la verdad, tú que eres mi hijo. Yo lo veo de esa manera. Cuando un padre recibe halago de sus hijos porque sacaron buenas calificaciones, porque son un ejemplo en donde ellos anden, y el papá se siente orgulloso. Tú y yo tenemos que ser esos buenos hijos que podamos hacer que nuestro Padre Celestial se sienta orgulloso, que diga: wow, ese es mi hijo, no esperaba menos de él.
Punto número 4. ¿Cómo debemos de andar como sus discípulos de igual forma? Escucha bien esto. Un verdadero servidor no solo da un buen testimonio, no solamente anda en su verdad, sino que traduce y replica en otros su amor. Qué precioso. Que tú invadas a otros con el amor de Cristo. Es curioso que la misma naturaleza nos enseña que si en una caja tú pones 9 manzanas sanas, bien, y pones una manzana podrida, tarde o temprano esa manzana podrida se replica. Y al final ya no será una sola manzana podrida, sino ahora serán 10. Tenemos que reproducirnos. Iglesia, tú tienes que reproducirte. Y reproducirte significa reproducir el mensaje que Cristo te ha dado. Queremos a veces tener iglesias grandes y llenas, y gloria a Dios por ello. Pero antes de tener grandes iglesias llenas de personas, tenemos que ser una gran iglesia llena de la presencia, de la verdad, de la palabra. Para que así podamos replicarlo, podamos crecer, podamos reproducirnos. El Señor no quiere que nos quedemos estancados. Dios quiere que tú y yo nos reproduzcamos, pero de la mejor manera. Tu servicio es una manera de reproducirte. Tu testimonio es una manera de reproducirte. Pero tu amor hacia el prójimo, compartiéndole tu verdad, la verdad que es Cristo, es lo que Dios quiere. Hay mucha gente que necesita un buen consejo. Hay mucha gente que busca referentes. Y a veces la gente busca esos referentes y se busca a personas como famosos, artistas, cantantes. Y esas personas simplemente viven para sí, no viven para nada más, para complacer sus propios deseos. No andan ni en la verdad. Pero la gente que nosotros tenemos ese diseño de buscar la adoración y de adorar algo, nos enfocamos como unos dioses y tenemos esa referencia. Y esas son malas referencias a veces, porque ellos tarde o temprano se equivocarán. Pero qué hermoso cuando tú y yo, guiados por el Espíritu Santo, podemos ser un buen referente, un matrimonio que sea una referencia para otros matrimonios que están en colapso. Jóvenes, que podamos ser referentes para otros jóvenes que están pasando por crisis, están pasando por ese momento turbio, triste, donde necesitan un buen consejo. Parejas, que podamos ser ese reflejo de verdaderamente ser imitadores de Cristo. Hay gente que se suicida. ¿Sabes por qué? Porque no ven a nadie como referencia. Pero si tú y yo, guiados por el Espíritu Santo, viviendo y caminando en la verdad, podemos ser ese gran referente para aquella persona que está pasando situaciones difíciles. Dios te está llamando y nos está llamando a que podamos ser buenos imitadores de Cristo. Que la gente, lo primero que cuando nos vea, digan: wow, este es un verdadero hijo de Dios. Mira lo que dice en el versículo 5, ahí en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, y dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos.
que dentro y fuera de tu casa, de tu iglesia, de tu comunidad, donde quiera que estés, puedas ser tú un buen referente de fidelidad a Cristo, de fidelidad a Dios. Hay gente que está al borde de la tristeza, de la agonía, y qué bello es que cuando te ven a ti, tú puedas ser aquel que lo reconcilie con Cristo, con Dios. Y termina por último el punto número 5, con esto concluimos. Comprender que un buen discípulo, comprender que el discípulo que practica lo bueno, que tú y yo debemos de ser, es que sabe escuchar el buen consejo y lo sabe aplicar. Ahora bien, escucha bien este dato. Diótrefes fue una persona que se opuso a la obra. Sin embargo, eso no fue impedimento para Gayo el aprender de ello, solo tomando lo bueno y apartando lo malo. Así debemos de ser como Gayo cuando comemos con los pecadores, cuando practicamos, cuando vemos que hay personas que practican la carne, que a lo mejor tú digas, he visto que mi hermano ha fallado, se ha equivocado. Toma lo bueno y desecha lo malo. Diótrefes se equivocó, pero el apóstol Juan le estaba diciendo, mira, Gayo, no observes su error. Al final del día prácticamente es un humano con fallas y errores, pero aprende a tomar lo bueno de él y a desechar lo malo de él. Mira lo que dice en el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tú y yo que conocemos o que hemos escuchado de Dios, tenemos que mirar a Dios, tenemos que mirarlo a Él en todo momento. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Habrán personas que te decepcionen, que fallen, que te fallen. Pero recuerda que tú y yo también podemos fallar, tarde o temprano. Por eso es la importancia de siempre poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso es siempre importante que como discípulos nuestro mayor referente sea Dios, sea Él. Que tú y yo podamos verlo y observarlo a Él y caminar como Él. Tenemos que ser más como Él. Y amada iglesia, ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos. Y si no hemos vivido una vida de un buen discípulo, hoy el Señor te dice, deséchate de lo malo. Desecha lo malo de ti. Desecha lo malo a lo mejor de una figura que has tomado. A lo mejor te has decepcionado de alguien en el cristianismo. Desecha eso malo. Toma lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que Él sigue a Cristo. Toma lo bueno, que nuestra mirada está allá en el único creador, en el único que nunca falla, el que es infalible, el que no se equivoca, el que permanece fiel. Cerremos nuestros ojos, amados hermanos. Y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta hora, amado Dios, a que podamos ser verdaderamente discípulos tuyos, que podamos ser imitadores totalmente de ti. Y si en algún momento hemos puesto nuestra mirada en alguien y hemos visto que se equivoca, Padre,
Ayúdanos a tener misericordia así como tú la tienes para con nosotros. A no mirar el error de mi hermano, sino amarlo en medio de sus fallas. Y a desechar lo malo y tomar lo bueno. Y si yo soy alguien que estoy discipulando, que estoy siendo un referente, ayúdame a no equivocarme. Ayúdame a enseñarle a las personas que no pongan la mirada en mí, sino que pongan la mirada en ti, Jesús. Porque tú eres nuestro mayor referente. Amado Jesús, te pedimos perdón si en algún momento hemos fallado como discípulos tuyos. Si hemos permitido que las circunstancias, Señor, apaguen el deseo y el anhelo y el amor por tu palabra, por tu obra. Y enséñanos a reproducirnos verdaderamente como hijos tuyos. Andar en todo tiempo de acuerdo a la luz de tu verdad. Te necesitamos, te necesito, porque solamente en ti puedo hallar mi seguridad. A ti oramos, Señor, sabiendo que este mensaje proviene de tu corazón. Te alabamos y bendecimos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti oramos. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tiempo sea de mucha bendición. Y recuerda, practiquemos lo bueno y seamos buenos discípulos según la imagen de Jesús. Dios les bendiga. Bueno, amada iglesia, gloria a Dios por esta hermosa palabra, ¿verdad? Esta palabra que es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y escuchando, hablaba el Señor a mi corazón y decía ahí, dice, no hay mayor gozo para mí que mis hijos anden en la verdad, ¿verdad? Tenemos que entonces que conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Por eso es importante conocer su palabra. Y bueno, Dios les bendiga. Recuerden que este próximo jueves tenemos servicio a las 7:30 de la noche y también tenemos nuestra noche mexicana este 24 de septiembre. Ya estaremos pasando la información y vamos a tener un hermoso tiempo también en las manos del Señor. Iglesia, Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias en esta hora nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Gracias porque no hay mayor gozo para ti que el que andemos en la verdad, Señor. Y tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Yo te ruego, Señor, que estés guardando en el hueco de tu mano a tu iglesia y a aquellos, Señor, que se conectaron, que tú le estés bendiciendo, que esta palabra esté redundando en su corazón, que esté hablando, que esté ministrando, Señor, y que haga lo que tenga que hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y la iglesia dice amén. Iglesia está bendecida, denle la gloria a Dios. El Señor les bendiga.